Bien, entonces oremos. Oremos para esta segunda sesión de este seminario de Cosmovisión Bíblica de las Elecciones del 8 de marzo. Entonces oremos. Bien, hoy Dios, tú nos has traído acá, nos has acompañado, nos has guiado cada día, Dios. Sabemos que estamos en una coyuntura este año en la parte del gobierno civil. Te pedimos, Dios, que seas tú revelándolos y que, Padre, en el nombre de tu Hijo y por el poder del Espíritu Santo, podamos entender tus principios, interiorizarlos, vivirlos, autogobernarnos en ellos y poder ser testimonio para otros. Gracias, Dios, porque tú nos citas en esta cita divina y nos llevas a mayor conocimiento tuyo. Amén. Amén. Entonces, bueno, un saludito a todos, muchas bendiciones y vamos a continuar. La sesión anterior hicimos un poquito de introducción y también enseñamos la importancia de las elecciones legislativas, ¿bien? Que son las del 8 de marzo. Básicamente lo que es Senado y Cámara del Legislativo del nivel nacional. Y hablamos algo, nombramos lo que es las consultas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de las consultas para ilustrarnos un poquito más y y luego la siguiente sesión vamos a ver cómo entonces a pensar, ya que tenemos todo el panorama, cómo empezamos a pensar cómo elegir, cómo deben ser las elecciones. Bien, para la cuarta sesión llegar a una conclusión de ese relacionamiento entre estas dos y la tercera. Entonces vamos a ver hoy las consultas eh, interpartidistas. Esta elección del 8 de marzo tiene la particularidad de que se aprovecha porque total hay que hacer todo el montaje del aparato de las elecciones, entonces se puede aprovechar para hacer consultas. Bien, ahora, no solo se pueden hacer consultas cuando hay elecciones, sino que también se pueden hacer consultas solicitándola al la registraduría y si se aprueba, pues en las fechas que se quiere. Obviamente las consultas que son fuera de otras elecciones, pues van a costar más ese montaje de esas elecciones. Y se prefiere hacerlas con otra elección porque total la gente pues va a votar por esa elección y pues de una vez puede votar por la consulta. Mientras que cuando es la consulta sola, pues es más una consulta del partido, aunque cualquier persona puede hacerlo, pero va a tener una menor incidencia de votos. Entonces, por eso se trata de hacer en otra elección para pues tener un arrastre de el número de votos, ese arrastre por los que ya van a votar por lo que sea en esas elecciones. Entonces, vamos a tener eh, unas consultas interpartidistas entre partidos este 8 de marzo. Otra figura que existe en las consultas son intrapartidista, o sea, de un solo partido también existe, que es el tipo de consulta que pasó en octubre en el partido del Pacto Histórico, donde ganó el candidato Iván Cepeda y perdió la candidata Carolina Corcho. Bien, bien. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de las consultas, vamos a ilustrar un poquito acerca de ello. ¿Por qué? ¿Por qué tocamos el tema y le damos una sesión? Porque la gente, como este es un año electoral de presidente, pues está muy interesada en la presidencia. Estas consultas son para candidatos presidenciales. Entonces, se ha visto opacada la elección de legislativo nacional, Senado y Cámara, por la coyuntura que tenemos de la importancia de elegir el presidente, ya sea los partidos del pacto histórico, sostenerse en el poder o cambiar ello, debido pues a lo que ha sido este gobierno. Entonces, a diferencia de otros que pues todos quieren ganar, ¿sí? Y que quieren pues lograr el poder, acá se está jugando también un futuro, una idea futura de Colombia. Entonces, eso hace que las consultas hayan polarizado un poco más a los ciudadanos y también le hayan dado pues una sombra para que no se vean tan claras las elecciones legislativas. Bien, muchos de los senadores que tuvieron una buena labor
en estos periodos, pues ya no están para el Senado. ¿Por qué? Por la coyuntura de lograr poder para el Ejecutivo y quitar este gobierno. Entonces, también otros senadores también de este gobierno también salieron para lograr algunas posiciones o algunas candidaturas eh, en el mismo pacto histórico. Entonces tenemos una coyuntura. Entonces por eso las consultas debemos entenderlas, no porque sean más importantes que la votación de Senado y Cámara, pero sí por lo que nos ha sucedido de que han opacado un poco las campañas del Congreso. Entonces voy a compartir acá y vamos a ver un poquito acerca de ellas. Entonces vamos a ver acá un poquitito acerca de ellas y vamos a empezar con este concepto. Bien, las consultas interpartidistas. Entonces el 8 de marzo se celebrarán 3 consultas para elegir algunos de los candidatos presidenciales que competirán en las elecciones de mayo. En Colombia, a diferencia de muchos otros países, las consultas son abiertas. En otros países, las consultas solo pueden votar los miembros de ese partido, inclusive se identifican con carné. Bien, pero acá cualquier persona puede votar en cualquier consulta, ¿sí? Además, también puede incidir en un resultado de una consulta por alguna estrategia política. Sin necesidad de ser militante de ese partido, puede uno votar. Entonces, en este caso, va a haber una consulta interpartidista, o sea, con candidatos de diferentes partidos, ¿sí? Básicamente a través de esta coalición o esta alianza para de esos diferentes partidos, pues dejar uno. ¿Por qué se dan estas consultas? Básicamente, también tenemos, debido a la estructura política que tenemos, en especial un alto umbral para los partidos minoritarios y también el fácil acceso a través de firmas para ser candidato, pero una brecha entre el acceso a ser candidato y el lograr pasar en umbral, una brecha grande. Entonces, se hacen estas coaliciones, se hacen estas consultas interpartidistas debido a la atomización de diferentes partidos y diferentes candidatos. Bien, entonces vamos a tener estas 3 consultas, ¿sí? Interpartidistas. Las consultas también se les puede llamar primarias, ¿sí? Ya sea en un mismo partido, que es la consulta intrapartidista, o interpartidistas a través de las primarias de una coalición. Y son estrategias y respuestas específicas a lo que quiera hacer alguna organización. Por eso tenemos eh, candidatos que están en las consultas y candidatos que no, ¿sí? Entonces, también sirven para impulsar candidaturas, unir diferentes apoyos que tiene la gente a uno y otro candidato. Entonces, el que gane, pues esos, ¿sí? Parte de esos, entonces irán a apoyar al que gane. No es líquido directo, no es que, entonces los que iban a votar por alguno que perdió, entonces van a votar ahora por el que ganó. No, pero sí se logra hacer una cosechita inclusive con unas cifras mayores al 50% hasta 70% se puede lograr, o sea, la deserción es baja, por eso pues es bueno, porque se recoge también otros votos, se unen más votos y eso ayuda a que el candidato sea más viable o al menos también a que ese umbral de ese partido pueda sostenerse. Bien, bien. Entonces también sirven para eh, tener visibilidad, mirar la competencia que hay interna, medirse, porque los candidatos políticos se miden es con votos y los votos no se heredan de elección a elección. Eso es un error que tienen los políticos. No, esta elección saqué tantos votos, entonces la próxima voy a sacar esos mismos más otros. No, ¿sí? No se heredan, depende, ¿sí? La política que se haya hecho cuando no hay campaña. Entonces, esto también sirve para que la gente en época electoral vuelva a pensar en política y vuelva a estar orgullosa si pertenece a un partido.
¿bien? Muchas veces los mismos candidatos de ese partido no han tenido en época no electoral un buen comportamiento en sus curules o en sus puestos de funcionarios. Pero cuando ya llega la época electoral, la gente otra vez revive ese espíritu de ese partido y pues se usan también para tener un incentivo hacia la votación. Bien, entonces básicamente se fortalece la elección, ¿sí? Y otra cosa en estas alianzas es que, aunque en teoría, pero sí pasa, pero no tanto, los candidatos que pierden pueden ejercer alguna influencia en la campaña de aquí en adelante del candidato que gana. También programática, también algo en el pensamiento, la filosofía, la agenda, pero también son beneficiados, ¿sí? Si esta persona gana la oficina, pues van a ser nombrados en ese gobierno, ¿no? Eso también, hay algunos que lo usan como escalera para eso, para tener nombramientos, para, ¿sí? Asegurar cargos en ello, ¿no? Porque realmente hay algunos que se presentan que tienen muy poca votación, pero el hecho de que estén en la consulta hace que los conozcan y si perdió pero estuvo en la consulta, pues algo le va a dar el que ganó. Entonces también se usan estas consultas para ello. Otro tema es que esta parte de las coaliciones también se maneja allí y no solo las coaliciones por la época de campaña, sino también unas coaliciones ya para el gobierno que se elija, ya sea que gane el candidato de la consulta o inclusive que no gane, ¿sí? Pero el que gane ya tiene en cuenta estos partidos que estuvieron en esa consulta y les da un poquito de peso político para poder tener interlocución con el gobierno que gane. Bien. Entonces, eso pues se usa como estrategia política, pero también pues tiene críticas los costos. La principal crítica es cuánto cuesta esto, ¿sí? Y también que ahora eh, estas consultas también tienen reposición de votos, ¿bien? El Estado gasta y monta estas consultas y además reconoce los votos a las personas. Entonces hay algunos que entran a consulta, algunos partidos por reposición de votos, ¿sí? Pequeños. Bien, bien. Entonces, esto pues pueden ser algunas críticas a esta consulta. Hay algunas consultas que no es necesario elevarlas a un nivel electoral nacional, sino se pueden hacer dentro del partido, ¿sí? Dentro del mismo partido y se pueden elegir ya los candidatos. Pero pues se usan políticamente también estas consultas. Veamos algunas de la parte obligatoria de estas consultas específico con lo que estamos viviendo. Entonces, por ley, los ganadores de la consulta están obligados a inscribirse como candidatos en la primera vuelta presidencial. Bien, por ley. Y tienen 5 días hábiles contados a partir de la declaración oficial de victoria en la consulta. Bien, entonces se tienen que escribir. ¿Sí? Para los demás candidatos que no están en la consulta, entonces el plazo máximo vence el 13. Es decir, que los candidatos a la presidencia que no están en la consulta, ¿sí? Pueden inscribirse ya, ¿sí? Pero hasta el 13, mientras que estos, el 8, van a ser elegidos y tienen hasta el 13, o sea, no se pueden escribir antes porque pues no se ha hecho la consulta. Bien, y luego entre el 14 y el 20 de marzo, entonces los partidos pueden cambiar de candidatos, o sea, pueden haberse inscrito, pero pueden decir yo renuncio y apoyo a otro candidato. Bien. Entonces, eso puede hacerse de esta forma y entonces hay una coalición que se puede unir a otra coalición de alguien con más votos, ¿sí? Y entonces el ganador de la consulta se puede retirar para apoyar una candidatura más fuerte. ¿Bien? Eso es lo que se puede hacer, pero eso hay que hacerlo antes del 20. Si no se hace, entonces los que se inscribieron antes del 13, ya sean por consulta o sin consulta, van a ser los candidatos a la primera vuelta. Bien, entonces acá a veces muchos, bueno, vamos a jugar la consulta, unos juegan y pues saben que la van a perder, pero pues los votos, la vitrina, ¿sí? La parte política, ¿sí?
Eso. Otros dicen, la puedo ganar, pero mis cifras no dan para ganar en primera vuelta, entonces la voy a ganar y luego me voy a unir a otro. ¿Sí? Entonces hay diferentes, o la voy a ganar y voy a ir a primera vuelta, ¿sí? Independientemente, pues, de lo que pueda tener en votación. Entonces, estas son cosas que se manejan políticamente y depende el candidato que gane, ¿sí? A veces se hace una u otra. Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solo es la consulta, es elegir un agente, sino que hay un juego político detrás, ¿sí? Depende que podemos ver cómo la consulta donde está Claudia López se armó en 2 días, 3 días. Bien. ¿Por qué? Porque ella todo el tiempo dijo, yo voy a la primera vuelta sin consulta, voy directo, pero sus cifras no le dan, tienen menos del 1,5% de la gente que va a votar por ella. Entonces no le dan sus cifras. Entonces tiene que volver a tener vitrina y por eso se inventa esta consulta y entonces pues está en la consulta interpartidista. Bien, entonces vamos a mirar cuáles son las consultas que hay. Entonces tenemos las tres consultas. Es el conocimiento público es una de las cosas que se da. eh, Medición de votos y reposición de votos. Bueno, eso lo habíamos dicho ya. Y ahora vamos a mirar las tres consultas. Entonces acá está, la primera se llama consulta de las soluciones. Bien. Acá la pueden ver en la foto. Esta no es la mejor foto, pero es la única foto que encontré que no dice que este no es el tarjetón para habilitado para votar, porque cuando dice eso no se ven tan bien las caras. Pero acá tenemos la primera, que es la consulta de las soluciones. Bien, que es la que está en la primera franja. Bien. Luego tenemos la consulta, la gran consulta por Colombia, que es la segunda franja con 9 candidatos. ¿Sí? Esta. Y luego tenemos la tercera, ¿sí? Que es la tercera franja con 5 candidatos, que es la consulta del Frente por la Vida. Bien, bien. Entonces, todas son consultas interpartidistas y tenemos estas tres. Vamos a mirar cuáles son los integrantes de cada una de ellas para ir pues conociéndolas. Bien, bien, entonces vamos a empezar con con las consultas. Esto tengo que decirlo, ya voy a pasar al otro, pero esto también es importante. Cuando vayamos a llegar a la mesa de votación, automáticamente los jurados nos van a dar, los funcionarios nos van a dar la de Senado y la de Cámara. ¿Sí? Esas nos las dan porque estas son las consultas legislativas nacionales. Entonces nos dan el tarjetón de Senado y el de Cámara. ¿Mm? Y si uno quiere votar en la consulta, debe de pedirlo, pero no se lo dan automáticamente, porque precisamente el espíritu de la consulta es que pues voten los que son de esos partidos, aunque cualquiera puede votar, pero por eso no se entrega automáticamente, sino hay que pedirlo. Entonces ese tarjetón, ¿sí? Incluye las tres consultas, pero solo se puede elegir un voto, ¿sí? Únicamente en una de ellas. Una persona en una de ellas. No puedo elegir una persona en la consulta de las soluciones, otra de la gran consulta por Colombia y otra la consulta por el Frente por la Vida. No, porque ahí elegiría 3 candidatos. Solo es uno, ¿sí? O sea, solo puedo escoger a uno de una de esas tres consultas. Bien, eso es, sí quiero votar en la consulta. Entonces, eso es lo que tenemos allí. Ahora sí, vamos a pasar a los de la consulta de las soluciones. Entonces, esto se vendió como estos son los que van a solucionar todo y básicamente la estrategia política la hace Claudia López, que es la que realmente quiere hacer esta consulta, invita a muchas personas, pero nadie le copia, el único que le copia es Leonardo Huertas. Bien, entonces, Claudia López lo que quiere es presentarse acá políticamente, ¿sí? Como una consulta diferente a la de el petrismo o, digamos, el Frente por la Vida, ¿sí? O la izquierda, digamos, radical, y una de centro izquierda y centro derecha, que es la gran consulta por Colombia. Ella la nombra como si fuera de derecha y los otros de izquierda y ella pues que ni lo uno ni lo otro. Esa es la estrategia de Claudia. Entonces ella monta esa consulta y pues
junto con Leonardo Huertas. Entonces vamos a mirar quiénes son ellos. Pues Claudia López fue ex senadora y exalcalde de Bogotá. Y Leonardo Huertas ha sido un defensor de la salud, un activista defensor de la salud. No es muy conocido. Leonardo Huertas tenido algunas acciones, especialmente a partir de las tutelas de salud. Entonces vamos a verlo cada uno por separado. Entonces acá tenemos a Claudia López, ¿sí? Entonces, primero, ella es animista, entonces cree en los espíritus, en la madre tierra. ¿M? Y está en el homosexualismo. Bien. Eh, Fue el alcalde de la alcaldía más corrupta de la historia en Bogotá. O sea, la alcaldía más corrupta de toda la historia ha sido la de Claudia López, más que la de Petro. Bien. Y ha sido un ejemplo de oportunismo. Ella se acomoda a cualquier cosa, pero no comunica confianza en ello. Entonces ella ha sido fajardista, ha sido petrista y luego sale a hablar mal de ellos. Entonces, básicamente, ella siempre quiere presentarse como bien y pues obviamente ha demostrado pues su mala administración en el Ejecutivo, eh, pero recordemos que en Colombia, pues eso no es una garantía porque, mm, pues Petro también hizo una pésima alcaldía y luego fue elegido, ¿no? Y así pues otros también. Entonces, es un ejemplo de oportunismo y también falta de coherencia. Un día está defendiendo una cosa y otros días otro. Ejemplo clásico, todo lo que ella, siendo el Partido Verde, luchó en contra del fracking y luego ahora sale a decir que el fracking es lo mejor. Bien, ¿por qué? Porque ella está con lo que esté de moda, con lo que la gente quiera escuchar, la mayoría quiera escuchar. Entonces se acomoda a todo. Esa es Claudia López. Bien, veamos entonces ahora a Leonardo Huertas. No tenemos tanta información, no tengo yo tanta información de Leonardo Huertas, pero sí lo recuerdo como un defensor de la salud a partir de las tutelas, especialmente ha sido un activista para las enfermedades raras. En este gobierno ha sufrido mucho, siendo que él le hizo campaña a Petro. Bien, pero pues este gobierno del pacto histórico, pues ha dejado abandonada a la salud y pues los que más han sufrido son las de las enfermedades raras, especialmente por la falta de medicamentos, que son medicamentos específicos, importados, costosos. Entonces, pues hemos visto varios casos de personas con enfermedades raras, pues que han muerto. Bien. Básicamente, estamos ya en unas cifras superiores al 40% comparado con el gobierno Duque, ¿sí? De personas que han muerto, o sea, mayor gente que ha muerto por enfermedades raras, y básicamente la causa es que pues no han encontrado medicamentos. Entonces, Leonardo Huertas le dice sí a Claudia, ¿por qué? Pues porque le da vitrina. ¿Quién es ese? ¿Sí? ¿Quién es ese que está con Claudia? ¡Ah! Bueno, mire, ese es uno que defiende la salud. Uy, de pronto yo soy uno de los afectados por la pésima administración de este gobierno en lo de la salud, entonces digo, voy a votar por él. Entonces ahí puede recoger algunos votos y más vitrina. Entonces esa es la idea de esta consulta de las soluciones. Entonces tenemos esta consulta con estos dos candidatos. Una consulta a última hora que entró y que básicamente lo que ha comunicado es, Claudia quiere estar ahí para figurar. Todo el tiempo dijo que no iba a estar en las consultas, pero como ve que ya no tiene cifras para ir directa, entonces ahora sí se mete a las consultas. Bien, eso es como lo que comunica esta consulta de las soluciones. Bien, no se espera una alta votación de esta consulta, se espera que va a ser la menos votada de las dos, además también porque tiene solo dos candidatos. Entre más candidatos, pues hay más opciones de que la gente vote. Entonces se espera que va a ser la menos votada. Bien, bien, esa es la consulta de las soluciones. Vamos ahora a la consulta que se llama la Gran Consulta por Colombia. Entonces, gran consulta, ¿por qué? Pues porque hay varios candidatos, ¿sí? Tenemos 9 candidatos y que son Mauricio Cárdenas, David Luna, Victoria Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón,
Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo. Entonces tenemos estos 9 candidatos, hay algunos más conocidos que otros, pero en sí la mayoría es conocido por la opinión pública, la mayoría. Entonces han desempeñado en el pasado cargos públicos, entonces pues es una ventaja porque podemos ver cuál ha sido su trasegar en la historia, no como con Leonardo Huertas, que pues ha hecho una labor ahí oponiéndose a lo malo que hay en la salud, pero no ha tenido una labor en el gobierno en sí. Y Claudia, pues sí. Entonces vamos a mirar estos candidatos de esta gran consulta por Colombia. Voy a empezar acá con el primero, que es Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas ha ocupado varios cargos, acá solo puse dos, ha sido ministro varias veces, 3 veces, y fue director de Planeación Nacional. También ha sido embajador, también ha sido parte de de organismos económicos regionales. Bien, entonces todo el tiempo ha pues sido funcionario público y también ha participado en juntas directivas de empresas nacionales y también de empresas privadas. Bien, entonces veamos quién es. Yo puse acá algunas cosas específicas de él y él fue el líder de la subida del IVA del 16 al 19%. ¿Mm? En el gobierno de Santos, que dijo que firmo y escribo en mármol que no voy a subir los impuestos. Bien. Y entonces, una vez quedaron de presidente, entonces Mauricio dijo, hay que subir el IVA del 16 al 19. Bien. Entonces, se criticó mucho. ¿Por qué? Porque el eslogan de campaña era no subir los impuestos. Y luego él, nombrado como ministro de Hacienda, pues presenta pues esta reforma tributaria para subir del 16 al 19% el impuesto a las ventas. Bien. Bien, entonces fue criticado por ello porque pues estaban en una cosa y cuando subieron pues hicieron fue otra. Bien, bien. Obviamente pues no es muy popular uno en campaña decir voy a subir el IVA. No, pues nadie va a votar por uno, ¿sí? Pero se criticó pues por ello, ¿no? Esa doble moral de eso. Era mejor no decir nada, ¿sí? Bien. Entonces, otra cosa, como ministro de Hacienda no controló o tuvo una muy mala gestión de todos los gastos, todos los contratos que se dieron en Reficar, la refinería de Cartagena, el escándalo de corrupción más grande, sí, en la historia de Colombia. Bien. Entonces, él es el que les mandaba plata a Reficar, pero no controló esos gastos y pues mucho dinero se perdió, ¿sí? Estamos hablando que es 3 veces más grande que el escándalo más grande de este gobierno, que es el de la UNGRD, la Unidad de Gestión del Riesgo, que fue más o menos em, de 5 billones allí. Y acá estamos hablando de mucho más, 3 veces más. Entonces, eso pues también se le critica a él. Y otra cosa ya a nivel, ya digamos, antes, es que él entorpeció la vigilancia por parte del gobierno de la Federación de Cafeteros cuando su papá pues fue presidente de la federación muchos años, ¿bien? eh, eh, y como 40 30 años fue el presidente de la Federación de Cafeteros. Ellos son de una familia cafetera y grandes cafeteros en el país y entorpeció la vigilancia y eso hizo y promulgó por la extinción de la Federación Nacional de Cafeteros y todos los bienes que tenía. Entonces, la Federación de Cafeteros era accionista de Terpel, de Avianca, bueno, de varias cosas y usaba esas acciones para pues todo el negocio del café, también fue pues de la flota gran colombiana, de los barcos, todo ello, y en todo eso, sí, pues hubo mucha corrupción y luego para que no se conociera todo esto, entonces lo que hizo fue entorpecer la vigilancia del Estado y escindirlas. Entonces ya solo quedó la federación, inclusive Juan Valdés, eh, que sigue siendo una marca de la federación, pero nada que de lo que es Juan Valdés,
solo la marca es de ellos y les pagan unas regalías por el uso de la marca, pero nada más es de ellos, sino que es de manos de privados. Inclusive Juan Valdés está con Mauricio Uribe, que es hermano de Álvaro Uribe, es uno de los socios grandes de lo que es Juan Valdés, y esto pues ayudó a que Mauricio Cárdenas a ello. Bien, entonces este Mauricio Cárdenas, digamos, tiene conocimiento económico, pero no ha tenido unas acciones, sí, muy correctas. Entonces, este es él. Veamos acá a otro, David Luna, también ha sido, es ministro y también ex senador. Fue un fenómeno político cuando empezó con Cambio Radical, siendo un joven que obtuvo gran votación, sobre todo en Bogotá, con los universitarios, pero ya después se fue diluyendo entre la politiquería. eh, Fue ponente positivo de la ley de la legalización de marihuana junto con, digamos, reviviendo la ponencia positiva por parte de Vivian Morales, eh, que era una senadora supuestamente cristiana. Entonces, pues ahí él demostró, pues digamos, su pensamiento, que es un pensamiento progresista light y politiquero. Pasó como ministro de las TICs muy por encimita, inclusive pudo haber hecho más porque ahí en el Ministerio de las TIC pues fue el escándalo de los 70.000 millones de centros poblados, que era llevar el internet a a los municipios lejanos, pero ni siquiera en su ministerio también lo pudo hacer. Entonces no demostró que fuese un buen ejecutivo, realmente movió algo de masas en la juventud, pero pues cayó en la politiquería normal, muy normal, y tiene un pensamiento progresista light. Bien, bien, acá tenemos a Vicky Dávila, periodista muy conocida por el hecho de ser periodista. Empezó su campaña mucho antes que todos, teniendo muy buenos números, pero ella tiene un problema y es que es pendenciera, ¿sí? Es decir, peleadora. ¿Sí? Y el hecho de que ella tiene también su feminismo, entonces no se quiere dejar de los hombres, pero no porque tenga la razón, sino porque el hecho de que ella sea mujer. Entonces eso hace que pelee. Y esas peleas le han ocasionado pues mucha pérdida de seguidores. Vicky Dávila empezó con unas cifras del 20 al 25% y hoy tiene menos del 2%. Entonces, debido a sus peleas, entonces perdió seguidores. Un ejemplo de eso fue la pelea que tuvo con Hassan Nazar, cuando en el gobierno Duque Hassan Nazar era el coordinador de comunicaciones de la presidencia y una pelea que vimos en vivo, ¿sí? Ella contra él, y luego se demostró que Hassan tenía razón, pero ella nunca pidió perdón, nunca restableció eso. Entonces ahí se vio que pues no acepta cuando pues se equivoca. Y también otra queja que se tiene de ella es que como líder es muy tirana. Otra queja también es que no tiene experiencia en la administración pública. Ella siempre ha trabajado como periodista. Entonces es otra queja, pero esa queja cuando inició su campaña la supo, digamos, recibir porque empezó a contar con unas personas, con un equipo de trabajo que se veía que la podía respaldar en todas estas labores. Es decir, tenía un buen equipo de trabajo, pero lo destruyó a sí misma por sus propias peleas. Bien, y eso hizo que pues bajase sus números. Bien, bien, inclusive como ella tenía los números por encima de todos, ella dijo, yo no voy a consultas, todos se me tienen que unir a mí, pero ahora la vemos en la consulta. Bien, bien. Acá tenemos a Juan Manuel Galán, ex senador, y acá le puse Trivago. Ahora vamos a mirar qué quiere decir eso. Es un socialista light, un socialista total light, vividor, digamos, de el Estado, vive el recuerdo de su padre en la gente. Sus principales votos pues siguen siendo en Santander. Em, Junto a sus dos hermanos les dicen los Tribagos, ¿sí?
porque son tres hermanos los cuales han sido mantenidos por el Estado desde la muerte de su padre y hoy siguen siendo, ¿no? Cosa de que su papá no es el único que ha sido asesinado en el país, pero qué cosa que el Estado le da un presupuesto a la Fundación Luis Carlos Galán y de allí ellos viven como reyes con ese dinero. Bien, entonces, pues se les conoce como los tribagos a estos tres hermanos Galán. Bien, y pues, ha sido varias veces senador, pero con un paso lánguido por el Senado, siempre apoyando las ideas socialistas, pero tampoco tan comprometido con el socialismo, mostrándose más de un centro y realmente centro izquierda, ¿sí? Eh, pero, pero básicamente tratando de quedar bien con todos y pues siguiendo siendo senador, manejando su partido, ¿sí? El nuevo liberalismo. Entonces, ese Juan Manuel Galán, básicamente un poco insípido, no es carismático y pues vive pues, de esa imagen, ¿no? Ese es Juan Manuel. Paloma Valencia, ex senadora. Lo primero, pues la elección fraudulenta que tuvo ahora por parte de su partido, ya con evidencias de cómo fue elegida en la supuesta encuesta del Partido Centro Democrático con corrupción. Su paso por el Senado, digamos que puede ser bueno porque se paró firme en cosas en contra del gobierno y a veces también en contra de otros que no estaban en el gobierno. Tiene un buen discurso, pero en campaña no marca muy bien, no comunica muy bien, por eso usa la imagen de Álvaro Uribe que para obtener un respaldo popular. Bien, obviamente, pues Álvaro Uribe hay gente que es uribista y pues va a votar por él a ojo cerrado para un arrastre de votos, pero el candidato pues tiene que tener también su propia personalidad y ella pues no lo ha hecho porque no comunica, no tiene tanto carisma también. Bien, yo creo que es un poquito inexperta en el tema de campaña, ¿sí? Aunque en esta consulta pues va punteando la encuesta, pero más no por ella, sino por el partido, ¿sí? Porque el partido pues dice pues que va a votar por ella, su partido. Es algo socialista light, muy light, pero sí tiene algo de pensamiento socialista, aunque pues siempre ha sido de la alcurnia del país, del Cauca y también de Bogotá. Recordemos que ella es nieta del presidente Valencia y también eh, su familia ha sido fundadora de la Universidad de los Andes, ¿no? Bien, entonces, esta es Paloma Valencia. Ahora tenemos acá a Juan Carlos Pinzón. Él es el ex embajador y también ex ministro. Ha tenido también más cargos, ¿sí? Una de las cosas que más se le critica es que él era el ministro de defensa en el tiempo de Santos del proceso de paz. Y pues él ahora dice que él no está de acuerdo con el proceso de paz, pero pues que lo firmó. Entonces, no, pues, si no estoy de acuerdo, pues renuncio. Entonces no tuvo el carácter para renunciar. Claro, allá decía que sí, porque pues eso era lo que la gente quería escuchar, pero ahora ve que vemos el fracaso de ese acuerdo de paz, entonces ahora él dice que no. Entonces, pues no tuvo el carácter para renunciar a su cargo ante la debacle de la elaboración del proceso de paz, por lo que se le asocia mucho con Juan Manuel Santos, ¿sí? Se le dice que es santista. Mm, Tiene una buena gestión gerencial, ha hecho buena gerencia en todos los cargos que ha estado y también tiene buenas relaciones internacionales. Bien, políticamente, aunque habla bien, tiene un buen discurso, no llega tanto al electorado. ¿Por qué? Porque quiere tener un discurso de fuerza, pero no lo comunica con confianza. O sea, parece que tengo que decir esto, pero realmente no es lo que creo y pues le va a sentar muy duro el no haber reconocido lo de pues, la debacle del proceso de paz. Bien. Aníbal Gaviria es gobernador de Antioquia. Tuvo una muy buena gestión como gobernador, en especial en el tema de la infraestructura, también en el tema de orden público. Bien, tiene una incidencia en su pensamiento respecto a las regiones y respecto al poder regional que se les debe dar a las regiones en contra del centralismo de Bogotá, cosa que es
algo que se debe hacer, ¿sí? Pero precisamente para defender esa idea de lo federal, del poder de la región, se ha quedado muy local políticamente. No ha logrado ser un referente nacional. No es politiquero, le falta política, le falta saber cómo aliarse, ¿sí? Saber cuándo hablar, cuándo no. Entonces, digamos, es alguien que tiene unas ideas correctas, administra bien, pero pues no lo va a lograr porque le falta también saber política. Y saber política no es malo, lo malo no es la política, sino la politiquería, ¿bien? Pero él, digamos, es un purista, ¿sí? Es un purista también, es decir, yo no me meto con nadie y pues precisamente política, ¿sí? Sí, mi definición de política es, la política es el arte de tragarse un sapo sin hacer gestos, ¿sí? Eso es la política, ¿bien? Es decir, a veces toca tomarnos la foto, ¿sí? Ahora, no me refiero a tomarnos la foto por politiquería, pero supongamos que, digamos, algo bien asqueroso de la política, bueno, más adelante vamos a hablar de Roy Barreras, pero supongamos que Roy Barreras, ¿sí? Está apoyando algo correcto, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios, por ejemplo, que no haya aborto, ¿sí? Entonces me te voy a tomar la foto con Roy, no hay nada que hacer, pero ¿por qué? Porque estamos de acuerdo con una cosa. El que es purista, ¿sí? Pues está esperando la idealización de los principios. Pero recordemos, ¿qué nos dice la palabra? Somos luminares en un mundo caído, ¿sí? Entonces, no va a haber perfección hasta que estemos en el cielo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lograr políticamente que cada vez apliquemos más de los principios que Dios diseñó para la vida? Bien, entonces aquí él como purista falla un poco, le falta un poquito de cancha en eso. Em, También, digamos, no ha sido muy bueno en oponerse a malas leyes. Es decir, él tiene un pensamiento, pero por ejemplo, en su gobernación dejó pasar cosas que él considera que no son importantes, como por ejemplo todo el lobby LGTB en Antioquia en su gobernación estuvo sin problema, no lo atacó, no lo bajó, ¿sí? Entonces, digamos, no se opone tampoco, entonces pasa de agache en la oposición a malas leyes. Bien, bien, acá tenemos a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, ha sido muy buen gerente, es visionario, es ejecutor. Su segunda alcaldía fue buena, su primera no fue tan buena. Eh, Aunque fue buena en la ejecución y en la visión, tuvo sus escándalos de corrupción con sus familiares, sí, tuvo malas decisiones, digamos como los volardos, como las calcomanías de los carros, donde hubo corrupción. Entonces, sí, no es un politiquero, le falta mucho carisma, no comunica nada, sí, y también le falta política, ¿sí? Él no es purista, él se puede aliar con la gente, ¿sí? Se ha aliado con Uribe, se ha aliado con Petro, ¿sí? Sí, estuvo en el Partido Verde inicialmente, bien, fue uno de los fundadores de ese partido también. Eh, pero, pero sí se alía, pero no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Debido a que pues le falta más política y no es carismático, no crea una alegría él. Bien, es un socialista light y digamos, debido a su forma de ejecución y sugerencia y su visión, sobre todo en infraestructura, pues tiene algunos seguidores. También tiene una buena idea en la parte educativa, bien, y también en la estructura del Estado. Pero falla un poco en la parte económica, sobre todo de Hacienda, esa parte de impuestos, y también en llegar a la gente, en la parte social, ahí falla un poco, su cercanía con la gente no es bueno para ello. Bien. Bien, Juan Daniel Oviedo, este es el último de esta consulta. Él fue exdirector del DANE, entró en la arena política porque hizo una buena gestión en el DANE y sobre todo porque no se transó ante Petro para cambiar las cifras del DANE. Prefirió renunciar y demostró que la orden era cambiar las cifras para mostrar que este gobierno iba bien. Está en el homosexualismo, ¿sí?
ha sido buen gerente, buen ejecutor, es progresista totalmente y clasista, ¿sí? Le critican mucho ese tema de las clases, de ser un clasista, y eso pues no llega a la gente, ¿sí? Entonces, Peñalosa pues no llega a la gente, pero no es clasista, pero este sí es clasista, ¿sí? Entonces, pues no va a llegar al pueblo en general, ¿sí? El pueblo no va a votar por él, ¿sí? Porque pues el clasismo es un tipo de segregación de las clases altas hacia las clases bajas. Bien, bien. Entonces, Juan Daniel solo ha tenido, pues digamos, ha tenido algunos cargos, pero su cargo principal ha sido el director del DANE, no ha tenido cargos en el Poder Legislativo Nacional ni en el Ejecutivo de nivel nacional. Entonces, pues bueno, el Ejecutivo de nivel nacional sí, el DANE solamente, pero no nada más a partir de ello. Bien, estos son los candidatos de la gran consulta por Colombia. Bien, bien. Y ahora tenemos la consulta del Frente por la Vida. Tenemos acá a estos candidatos. Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Marta Viviana Bernal y Daniel Quintero. Son estos de esta aquí abajo. Bien, entonces vamos a mirar quiénes son ellos. Son los menos conocidos, a excepción de Roy. ¿Por qué? Porque también fue una consulta que se armó con un rédito político. Entonces, gente no muy conocida está allí. Veámosla. Héctor Elías Pineda, pues es conocido un poco. Él fue no, constituyente en la constituyente del 91. Es guerrillero del M-19, es un escritor barranqueño, socialista, no sé si digamos también marxista, pero sí sé socialista, sí, sí es socialista allí. De pronto el hermano Jesús Bernal nos puede ayudar ahora más tarde a hablar un poquito más de él. Em, y también pendenciero, también es peleador, ¿sí? Entonces parte de su idea de campaña es pelear con los otros, ¿sí? Entonces en los debates pelea con los otros en lugar de él presentarse, sino es más peleador. Y eso pues, digamos, le gusta a sus seguidores, pero no le gusta a la gente, entonces no recoge más votos. Bien. Este es Edison Lucio Torres del Partido del Trabajo de Colombia. Es un periodista y escritor de Magangué, es comunicador social, ha sido un defensor de derechos humanos, especialmente en contra del paramilitarismo y docente universitario. Ha trabajado también en las ideas sindicales y es el menos conocido de los hombres aquí en esta consulta. Bien, consulta del Frente por la Vida. Y acá tenemos a Roy Barreras. Roy Barreras es ex senador, bueno, también fue representante, bien, ha tenido algunos cargos en el tema de salud, es médico, fue protagonista del escándalo de Caprecom y que fue un acto de corrupción grandísimo y además ha sido protagonista en muchos escándalos de clientelismo en el Valle, bien. Ha pasado por todos los partidos, se ha acomodado en todos, ha sido de todos los partidos él, de varios partidos, dependiendo quién esté gobernando, él se une al que esté gobernando. Entonces se le asocia con corrupción y con politiquería. También ha sido oportunista. A diferencia de Claudia López, él se ha aprovechado las oportunidades, las ha aprovechado correctamente. Por lo tanto, nunca ha perdido una elección. ¿Sí? Es decir, con el que se va Roy, gana, ¿sí? Entonces fue uribista, fue santista, ¿sí? Con Duque, digamos, perdió porque no se definió si él, y pues al final apoyó a Petro contra Duque, ¿sí? Eh, pero pues Duque fue una sorpresa por la inoperancia de la izquierda. Y ahora pues con Petro pues lo ha apoyado bastante. También Lagarto en el tema de política, entonces tiene muchos contactos, mucha gente que le trabaja bien, no logra subir en las encuestas porque no tiene una buena percepción de la población, ¿sí? Entonces sus votantes son el compro de votos en la costa, bien, el clientelismo, ¿sí? Todo esto es lo que hace él.
Entonces, pues es el candidato más fuerte de esta consulta del Frente por la Vida. Prácticamente es una consulta para él, ¿sí? Porque obviamente va a ganar fácil allí eh, y, y puede usarla, dependiendo del número de votos que logre, pues para hacer presión a el candidato del pacto histórico, que es Iván Cepeda. Si Roy saca más votos que Iván Cepeda, que lo que sacó Iván Cepeda, que fue como 1,5 millones, entonces Iván Cepeda se tendría que unir a Roy. Pero eso sí va a ser muy difícil que el pacto histórico quiera tener de candidato único a Roy. Ahora, también es difícil que Roy saque esa cantidad de votos, pero recordemos que el clan Torres en la costa puso 3 millones de votos, según Armando Benedetti, para el gobierno Petro. Entonces, pues si la mitad de esa gente vota por Roy, pues ahí estaría en aprietos Iván Cepeda. Bien, bien. Este Roy Barreras. Y acá tenemos a Marta Viviana Bernal. Ella también es de momento la fuerza. Ha sido abogada, ha ocupado varios cargos también en el tema de salud. Tiene ideas cercanas a la M19 o digamos a, a lo que fue la Alianza Democrática de M19, porque ella no fue como tal miembro del M19, pero sí del partido que inició el M19, que fue la Alianza Democrática de M19, que fue lo que luego fue el Partido Verde, ¿no? El Partido Verde. Entonces ella ha estado ligada allí. Es una socialista light, ha trabajado un poco en el tema de mujer y también en el tema de las regiones, ¿sí? Es fundadora del movimiento Unión Federal por la Equidad, dándole más poder a las regiones, más autonomía y mayor descentralización. Y también pues el tema de mujer, pero desde el femenino. Es, eh, es digamos la figura nueva acá en esta consulta. El más conocido es Roy y luego Pineda. Bueno, Daniel Quintero y luego Pineda, y el menos conocido es Lucio. Pero ella es como la figura nueva, fresca para esta consulta. Ha sorprendido que tiene muy buena comunicación con la gente, entonces sabe manejar los medios y eso le ha ayudado a ella. Aquí tenemos ahora a Daniel Quintero, es exalcalde de Medellín, está inscrito por el partido Alianza Indígena de Colombia, que se supone que es un partido de indígenas, ¿bien? Pero pues Daniel Quintero es cero indígena, ¿sí? Entonces ahí se muestra su corrupción, ¿sí? Recordemos que los indígenas son bien corruptos, entonces pues obviamente acá por una plata pues él fue el candidato de este partido, ¿bien? Su alcaldía ha sido la alcaldía más corrupta de Medellín en la historia. Ha sido la persona más imputada por corrupción en toda la historia de Colombia. ¿Sí? Tiene ya 75 de sus funcionarios están acusados por corrupción y él es el que más imputaciones tiene como de funcionario en Colombia. Es un progresista. ¿M? Pero es más progresista propagandista, es decir, no es un progresista para impulsar en sí el progresismo, sino que como el progresismo está de moda, entonces él está en propaganda con ello, ¿sí? Y también le gusta ser propagandista, hacer actos para mojar redes sociales, para participar allí y que sea conocido. Maneja muy mal los medios también y pues logró estar en esta consulta, cosa que, digamos, fue sorprendente para muchas personas. Y pues tiene una gente que lo sigue, una votación, pero pues no igual a la de Roy. Pero es la segunda persona más conocida en esta consulta del Frente por la Vida, ya que pues fue alcalde de Medellín. Bien, bien. Estos son como los candidatos. Entonces, ahora quiero que de todos estos que vimos, ¿sí? Si hay algún comentario, algo que ustedes hayan escuchado, porque yo acá no puse toda la información de todos ellos,
Solo quise ilustrar el tema de la consulta y ahora vamos a ver qué hacer entonces con la consulta. Pero si alguien más que tenga un comentario acerca de alguno de ellos, alguna información que sepa, podemos levantar la mano y hacerlo. Bien, de todos estos candidatos, algo que quieran contar o algo, ¿sí? Que sepan. ¿Todo bien? Diferente a lo que yo ya conté. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar aquí nuevamente y vamos a mirar qué hacer con las votaciones. Ya vimos cómo están las consultas. Sí, ya vimos cuál es el motivo y cuáles son los candidatos. Ahora vamos a mirar qué hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Entonces, acá tenemos lo primero. Ay, no me pasa. Ay, permítame, lo voy a volver a compartir porque no me pasa. Ay, ¿ahora dónde estamos? Ajá. Aquí, pero acá. Ahí no es eso. Ahí. Eso, ahora sí ya. Ahí ya creo que lo estamos mirando. Entonces, ¿qué hacemos en las votaciones del 8 de marzo para las consultas interpartidistas? Entonces, lo primero, si tu candidato presidencial sí está en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, pues te es necesario que votes por él en la consulta. O sea, si el candidato por el cual vas a votar está allí en estas consultas, pues tienes que pedir el tarjetón de la consulta y votar. Bien, entonces ese es el primer escenario. Bien. Ahora, recordemos que hay más candidatos presidenciales que no están en la consulta, ¿sí? No solo los que están en los altos puntos de las encuestas. Tenemos allí candidatos como, eh, digamos, Luis Guillermo, ay, se me olvidó, ay, se me olvidó el nombre, el que fue canciller de Petro. Murillo, Trujillo, ¿sí? Murillo. Ese. Y bueno, ahí hay varios. Entonces, no solo porque no estén acá, estos no son los únicos candidatos, ¿sí? También hay varios que no están en la consulta, pero si tu candidato está allí, pues tienes que votar. Eso es lo primero que debemos hacer. Veamos la segunda. Si tu candidato presidencial no está en las encuestas interpartidistas, pues no es necesario que lo pidas, ¿sí? Bien, pues ya sabes por quién vas a votar y no está ahí, entonces pues, puedes dejar esa consulta, algo indiferente, no estás obligado a votarla porque es libre, ¿sí? Entonces no es necesario votar en ella. Pero también tenemos un tercer escenario y es, aunque tu candidato presidencial no esté en las consultas, puedes votar en ella por alguna estrategia política para tu candidato. ¿Sí? Pero también hay que recordar que ese voto va a dar reposición de votos a los partidos de esa consulta. ¿Bien? Pero también se puede hacer lo que pasó, digamos, con Francia Márquez, ¿bien? Que muchos para que Petro no ganara votaron por Francia Márquez, pero no les alcanzó. Y lo que hicieron es hacer crecer a Francia Márquez políticamente, ¿no? Bien, pero también se puede. Entonces, podemos votar si nuestro candidato está si nuestro candidato no está, sí, también. Bien. Si no está, pues también puedo no votar. Entonces, esto es la estrategia que tenemos que hacer. ¿Sí? Las consultas son válidas. ¿Sí? Es un mecanismo que tenemos, ¿sí? En la República para escoger candidatos. Son costosas, ¿sí? Esta pues va a salir más barata un poquito porque ya está pegada a la consulta de Senado y Cámara. Mm, y también ver si alguno de nuestros candidatos está acá, entonces sí tenemos que estar pendiente de la consulta. Ya han habido debates de las tres consultas, ya han habido propuestas, no porque estén en la misma consulta, tienen el mismo pensamiento, porque recordemos que son consultas interpartidistas, ¿bien? Y tenemos, por ejemplo, la gran consulta por Colombia, ¿sí? Gente de centro izquierda y de centro derecha. Tenemos ahí, digamos, el de más izquierda allí puede ser Juan Daniel Oviedo, ¿sí? Y la de más derecha allí puede ser Paloma Valencia, ¿sí? Bien. Y allí los otros. Entonces,
ahí tenemos diferentes pensamientos, ¿bien? Entonces tenemos que mirar cuál es el pensamiento que tienen cada uno de ellos. En la próxima sesión vamos a mirar cómo elegir, ¿sí? No vamos a mirar los requisitos, ¿sí? Sino cómo es que elegimos los colombianos y cómo entonces hacer lo correcto para poder elegir, ¿bien? Entonces, estas son las opciones que tenemos en la consulta. Bien, conocer estos candidatos, ver el apoyo. Puede ser que alguno inicialmente lo apoyamos y ya no, ¿sí? Recordemos también que hay candidatos muy fuertes que no están en la consulta, como lo que es, pues, Abelardo de las Priella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, bien, candidatos que están muy fuertes, ¿sí? Inclusive que pueden ser beneficiados con esta misma consulta sin estar allí. Por ejemplo, en el caso de la gran consulta por Colombia, más que beneficiar a las Priella, yo creo que puede beneficiar a Sergio Fajardo. Sí, ahí hay varios que se pueden ir con él. Bien, entonces hay que mirar, bien. Y en la consulta del Frente por la Vida, más que beneficiar a Iván Cepeda, los está poniéndose en peligro a Iván Cepeda. Pero pues no creo, Cepeda pues ha mojado bien, o sea, no es un buen candidato, pero pues tiene que sacar bastantes votos allí ellos. Eh, y, y en el caso de la primera consulta, la de las soluciones, pues es una consulta que prácticamente yo creo que va a sacar muy poca votación y va a ser una medición nefasta para Claudia López, pero así sea nefasta, va a ser más de lo que tiene hoy. O sea que va a ganar un poquito, ¿sí? Eso es. Pero por encima, yo veo que, por ejemplo, Claudia López no va a sacar más votación que algunos o sea, que ninguno de la consulta de la gran consulta, al menos. Y inclusive yo veo eh, allí que estas cifras también pueden jugarle en contra a ella. Entonces tenemos todas estas opciones, ¿bien? Para la consulta. Entonces, oremos. ¿Sí? ¿Para qué? Si tu candidato está allí, pues entonces apoyarlo, ver cómo le van los debates, ¿sí? De ello. Si no está allí, entonces pues no te preocupes mucho por la consulta, ¿sí? Porque tu candidato no está allí. Pero también a veces, ¿sí? Se puede votar de acuerdo a una estrategia para que quede, ¿bien? Depende, ¿sí? A veces hay gente que puede votar por uno u otro. También aquí el tema regional en las consultas influye mucho. Entonces, hay que mirar. Aquí de los que tenga, digamos, más cubrimiento nacional, pues va a ser Paloma por el partido que tiene, ¿sí? Em, y ya sin el partido, o sea, no por el partido, sino por el candidato en sí, yo pienso que ahí está Vicky, que tiene muy buen o sea, la reconoce nacionalmente bastante, y también algo a, a Juan Carlos Pinzón, que pueden tener una mayor votación. Bien, allí he visto últimamente el tema Peñalosa ir creciendo. Está hablando un poquito mejor Peñalosa. Creo que ya es tarde para eso, pero va creciendo. Entonces, bueno, hay que mirar. Pero los resultados de esta consulta van a ser muy importantes para saber cómo se van a ver las coaliciones. ¿Cuáles van a ser las coaliciones a ello? ¿Sí? Eh, Creo inclusive que Claudia López, aquí ganando esta consulta, va a ir a primera vuelta, ganando su consulta, y luego, pues, en segunda vuelta se va a unir al candidato que sea de la izquierda. ¿Sí? Hay una posibilidad también que tenga tan baja votación que prefieran no ir a primera vuelta, sino unirse a Sergio Fajardo. Eh, Eso podría ser. Recordemos que Claudia López ya fue candidata vicepresidencial de Sergio Fajardo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, tenemos nosotros estas opciones con la consulta. Vamos a tener entonces una tarea, ¿sí? Vamos a tener una tareita para la próxima, ¿sí? Eh, para la próxima, ¿sí? Entonces, voy a explicar la tarea, ¿sí?
tenemos elecciones del 8 de marzo, Senado, Cámara y consultas. Bien. Entonces, eh, ¿qué tenemos que tener? Vamos a pensar, ¿sí? Sí, primero, como cristianos debemos votar, o sea que no vamos a pensar si vamos a votar, no, vamos a votar, pero vamos a pensar cuáles serían nuestras opciones para Senado o para Cámara y para consulta, ya sea consulta si voy a votar la consulta o no, dependiendo pues de estas tres cosas que dijimos aquí anteriormente, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en ello, ¿sí? En el caso de Cámara, recuerden que es local, es decir, la vez pasada hice el ejemplo con Patri, pero lo mismo, Patricia está en Ibagué, Graciela también está en Ibagué, Gracielita. Entonces, ellas pues tienen que mirar cuáles son los candidatos a la Cámara por el Tolima, ¿sí? Entonces, hay que mirar, ¿sí? Pensemos en la Cámara de manera local y en el Senado, pues de manera nacional, y pensemos por quién vamos a votar. No, no les voy a decir, hoy, ¿por qué va a votar? Nada, no, solo pensemos, ¿sí? Y luego vamos a mirar, ¿sí? Y también pensemos si vamos a votar en la consulta o no. Pero tengamos eso claro, ¿sí? No que ya tengamos, voy a votar por tal persona, no, pero digamos, digamos, entre estos puede estar mi voto, ¿sí? Al menos. Si ya tienes elegido a alguien, pues también lo puedes hacer. Pero vamos a ver cómo, ¿sí? Es una campaña y cómo es la forma de que se hacen las campañas en Colombia influye en cómo es que votamos. Entonces tenemos que identificar ello para votar correctamente. Bien, eso es lo que vamos a ver en ello. Entonces, no solo tenemos que tener los requisitos bíblicos para elegir gobernantes, sino también entender qué es lo que se hace y no dejarnos engañar. Bien, entonces, pues hay varias cosas que podemos verificar allí. Entonces, tengamos nuestra tarea, vamos a hablar de ello. Está bien, si vas a votar la consulta, está bien, si no, también. Los candidatos que tengas, esos son, no, no los vamos a criticar acá, no, terrible su candidato, no. Somos libres de votar, ¿sí? Entonces no vamos a hablar ahí de la política, sino vamos a hablar de los mecanismos de gobierno con candidatos, ¿sí? Eso es lo que vamos a mirar un poquito. Muy bien, bien, entonces ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas y comentarios. Ivonne tenía la mano levantada hace ratico, Ah, Oscar. ok, entonces démosle a Empecemos Ivonne con ella. y vamos con Ivonne y luego vamos al chat entonces. Sí. Ivonne, Buenas adelante. noches. No Dime. se te escucha. Yo- buenas noches, ahora sí. Ahora sí. Son dos preguntas. Voy a hacer primero la primera. ¿De qué se trata lo de la reposición de votos? ¿De qué se trata la reposición de votos? Ok, esa es la primera. Bien, la reposición de votos es que el Estado reconoce los gastos en los que incurren los candidatos, ¿sí? Y entonces por cada voto le da un valor, por cada voto que se obtenga le da un valor. Ese valor no es fijo, depende de las elecciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la consulta vamos a tener un voto, como vimos allí, cercano a los 8.000 pesos por voto. Es decir, que si tengo 1 millón de votos, entonces me dan 8.000 millones de pesos. ¿M? Pero no se lo dan al candidato, sino al partido, ¿sí? Al partido. Ahora, el partido toma de eso y algo le da al candidato, ¿sí? Porque pues el que está gastando en la campaña es el candidato, aunque el partido también le da dinero. ¿De dónde saca el partido el dinero? El gobierno le da dinero a cada partido, ¿sí? Entonces, hay muchos que tienen partidos solo por el dinero que les da el gobierno, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, que tiene dos candidatos a la consulta, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, pero ese partido ahí existe, pero ella vive de la plata que le dan a su partido, ¿sí? Entonces, aunque el gobierno le da dinero a los partidos, ¿sí? También reconoce entonces gastos mayores a ese dinero que da y por eso pues pagan por cada voto, ¿sí? Por cada voto válido, ¿no? Pagan un dinero. Entonces, por ejemplo, en las elecciones presidenciales estuvimos con un gasto de voto de unos 4.000 pesos, un poquito más de 4.000 pesos, pero ahorita esta va a ser de 8.000. Bien,
Entonces, pues dependiendo de eso, hay muchos que se meten a las elecciones solo por la reposición de votos. Entonces, sí, tienen tanto dinero, entonces tienen tantos votos, tratan de gastar menos y, y lo hacen. Ahora, también una campaña política gasta bastante dinero. ¿Sí? Hay unos topes, ¿sí? Pero cumplir con esos topes, ¿sí? En el tipo de campaña que se hace en Colombia es muy difícil que se cumpla, ¿bien? Entonces, pues también viven de donaciones de las empresas, ¿sí? Que se supone que son donaciones voluntarias, pero básicamente te doy plata y después cuando quedes elegido, me haces favores a mí, políticos, ¿bien? Entonces, eso es una por otra, ¿bien? Eso sería como la reposición de voto. Ah, bueno, pero digamos el gobierno les da dinero a cada partido solamente cuando están en campaña o todo el año, o sea, todo No, el tiempo. hay parte del presupuesto nacional es para los partidos. Entonces, cada año les dan dinero, ¿sí? Y además les dan reposición de votos. Pero de esa reposición, aunque es para el partido se queda con una parte y lo otro se lo da al candidato. Ahora, no hay una cifra para eso llegan a acuerdos los partidos en ello. ¿Mm? Ah, De bueno. acuerdo al número de votos también. O sea, lo que hace es, bueno, yo me quedo con el 20 y el 80% para usted o algo así, básicamente de ese dinero. Y la segunda es, digamos, bueno, digamos que, bueno, si uno no va a votar por la consulta, pues simplemente no vota y ya. Pero digamos que puede haber como o sea, digamos, si uno no va a votar, pero uno puede, como, o sea, si uno no quiere por decir algo que queda ni el Quintero, Pues uno pues puede votar podría por votar otro. por otro de los de, pues por, no sé, el señor de las enfermedades raras o no sé qué, Sí, o sea, como cualquiera. por alguno para que al menos, mejor quitarle un voto a Daniel Quintero y no que que este lo tenga. O sea, Sí. está bien o pues ni Se puede siquiera hacer. meterse pues a votar ahí en Se nada. puede hacer que eso es como una estrategia, usarlo como estrategia política, pero recordemos, por eso yo dije ahí, recordar que total hay reposición. Es decir, si yo voto por esa consulta, pues a ese partido le van a dar una plata, ¿sí? 8.000 pesos por mi voto. Entonces la gente dice, bueno, prefiero que le den los 8.000 y que él no gane, tenga menos, o sea, no gane o tenga menos diferencia, o mejor que no le den los 8.000 de mi voto. Entonces la gente puede decidir y ahí se puede ver alguna estrategia política con ello. Sí se puede, no se puede, eso se puede hacer porque las consultas son abiertas. Bien, sucedió con Francia Márquez, cómo fue inflada de un momento a otro por un movimiento para que Petro no ganase. ¿Sí? Bien, pero ya fue tarde, entonces pasó del 1 como al 10%, entonces, pero pues no le alcanzó. Bien, bien, muy Ah, bien. gracias. Vamos Acá hay un entonces, comentario de... Ah, perdón, Oscar, dime. no, sigue. Voy a ir Eh, al chat, ¿sí? sí, Paso al dale, chat. hay comentario de Carolina, sí, Ah, dale. ok, ahí está antes Arnea, entonces voy a mirar el de Arnea. De todos los candidatos, ¿cuál es el Ah, menos sí, mal para perdón. elegir? Bueno, Mm. ¿qué diría yo? No hay como tal, digamos, un candidato que yo pueda decir, ve y vota. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de gobierno. Ahí ya vimos una exposición de estos. Ahora, como es Senado y Cámara, ¿sí? Y consulta, son elecciones del 8 de marzo, ¿sí? Por eso no hago tanto énfasis en las presidenciales, solo hice énfasis en las presidenciales aquí por la consulta, ¿sí? Entonces hay mucho candidato de Senado y Cámara, ¿sí? Aunque hay menos que las veces pasadas. Entonces tenemos que informarnos y ver, de acuerdo a los principios bíblicos, ver por quién votar, ¿bien? Y también entender que en el caso de las elecciones del 8 de marzo, las consultas sí pueden incidir en algo y obviamente van a incidir en algo en la candidatura presidencial de primera vuelta para mayo. Bien, entonces pues hay que también ver si hay que votar en la consulta, si tu candidato está ahí para presidencial o no, ¿sí? Y ver qué se hace. Pero digamos, como respuesta a esa pregunta voy a decir, ¿sí? Los mejores hombres, ¿sí? Y personas de una nación, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Son o funcionarios, ¿sí? De testimonio o no están en el gobierno civil. ¿Mm? ¿Por qué? No porque el gobierno civil sea malo. Recuerden que el gobierno civil es algo que Dios creó, sino que hay tanta tentación, hay un aparato tan construido que
¿sí? A veces es difícil, ¿sí? Lograr el cometido correcto y también mucha gente cae en tentación. Bien, entonces, pues ahí se dibujan algunos, ¿sí? Ahí vemos el caso, por ejemplo, de David Luna, ¿cierto? Entonces, algunos se dibujan, otros mantienen el statu quo, mantienen lo que hacen como Galán, ¿sí? Entonces, pues ahí hay que pensar y escoger, ¿sí? Yo tengo ya mi candidato para Senado y Cámara, ¿sí? Y, y aún no me he tomado la decisión del el presidencial, ¿sí? Pero pero sí, digamos, cada cual pues puede mirar. Por eso digo, hay que pensar en los candidatos y esa es la tarea. Pensemos un ramillete de candidatos que podían ser, ¿sí? Que podían ser. Esa es la idea. Veamos la siguiente. Oscar, de pronto hay también adicional Dale. de que yo creo que en este punto, eh, digamos, de todo lo que hemos visto, lo que más importa es que estén alineados con esos principios que nosotros defendemos, Sí, porque con los muchas principios veces bíblicos, con nos los han principios bíblicos. engañado en que el candidato tiene que ser cristiano y solo porque dice cristiano, y ya vimos lo que pasó con el Partido Colombia Justa Libres, Sí. pues realmente sí es lamentable todo ese esfuerzo que se hizo hace 8 años o algo así, y pues mira en lo que terminamos. Entonces yo creo que para aclarar también ese punto que a mí me parece importante es, Claro. Vamos a tocar un poquito de antes eso. que lo que crean, es cuál es su testimonio y si ese testimonio realmente respalda lo que nosotros como hijos de Dios defendemos. Entonces a veces uno se lleva sorpresas, uno Sí. termina votando por candidatos que dice uno, pues, o sea, chulo, 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 y el resto, cruz, cruz. Y yo creo que esa es la tarea que nos toca hacer consensuadamente en estas Hay elecciones. que pasar los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles, ¿sí? Y Así es. pasárselos. Ahora, recordemos, el único, o sea, muy difícil que alguno cumpla todos, ¿sí? Pero al menos que cumpla lo máximo que se pueda. Y de ahí para allá, pues pensar, ¿no? Orar también. Y pues Dios nos va a guiar si de verdad tenemos la voluntad de hacerle caso en lo que Él ya ha puesto de leyes para elegir gobernantes. Vamos a mirar un poquito de eso en la próxima sesión, Así es. pero no solo eso, sino no más centrar en los requisitos que los voy a nombrar, ¿sí? Pero, porque ya hicimos nosotros acá una enseñanza sobre eso, ¿sí? Pero sí, ¿cómo entonces son las elecciones? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se hace? Para nosotros decir, ¿sí? Y poder llegar a extractar algo más. Por eso necesitamos saber un ramillete allí de candidatos. Aquí Carolina nos pone por el chat los que van directos a primera vuelta. No los tengo yo acá en mi presentación porque pues estamos hablando de las elecciones del 8 de marzo. Estas ya son las elecciones de mayo, pero es bueno leerlos. Entonces acá tenemos a Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella, Juan Fernando Cristo, Luis Guillermo Murillo, ese Murillo, Mauricio Liscano, Clara López, Daniel Palacios, Mauricio Armitage, Santiago Botero, Sondra McCollins, Carlos Felipe Córdoba, Carlos Caicedo y Miguel Uribe. Wow, no hay ninguno bueno ahí, pero bueno, sí, vamos a mirar a ver cuál es el menos malo, ¿no? Sí, pero bueno, hay que mirar. Hay algunos que sí digo, uy, no, ¿cómo están ahí? ¿Sí? Digamos, vemos que hay algunos más por figurar, por estrategias políticas también, ¿sí? Entonces, por inclusive figurar para su partido, ¿sí? Por ejemplo, ahí está Daniel Palacio, que no es hizo un buen Senado, ¿sí? Su partido no es muy bueno, que es el Partido Conservador, pues ha sido corruptín el partido, sí, no digo que él, pero él quiere, pues, tener una posición de ser el líder del partido y pues por eso está allí, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay diferentes personas, ¿sí? Algunas ahí con bastante cosa de corrupción, también allí, como un Mauricio Liscano, como Carlos Caicedo, bueno, ahí hay varios allí, pero bueno, el tema no es la candidatura política presidencial, pero qué bueno pues poder saber que estos van a primera vuelta, entonces van a haber varios candidatos a primera vuelta también, ¿no? En mayo. Bien, vamos a ver si todos ellos a la larga llegan o antes de llegar a mayo ya se han unido con otros, ¿sí? No es muy fácil uno con poca votación llegar a primera vuelta
porque pierdes y chao. En cambio, si te unes a uno que va a ganar o que tiene más posibilidades, puedes tener un puesto, te pueden nombrar de algo. Entonces, algunos de esos van a decantarse. Bien, bien. Bueno, aquí, Carolina tiene otra pregunta, que veo que tiene la mano levantada, ok, o era la misma. voy a ir con la que falta del chat y vamos con Caro. Ok. ¿Listo? Bien, entonces dice aquí, bueno, Sara nos publicó cuál es la tarea y dice acá, Julián y Lorena, ¿cómo identificar el pensamiento socialista light de los candidatos y cuáles son las razones por las que un cristiano no podría conectar con el socialismo? ¿Es mejor conectar con la derecha? Bueno, buena pregunta. Ni la derecha ni la izquierda son principios bíblicos cristianos, ¿sí? Recordemos que nos dice, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, aparta tu pie del mal. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el principio bíblico? El centro de verdad, no Centro el de centro verdad. político que dicen los de Ujú. centro, ¿sí? Porque Claudia López dice que es de centro, ¿sí? Y no es de centro, ¿sí? Es de izquierda, ¿sí? Sino que quiere darse de una iglesia, un centro para que la vean de una izquierda más moderada que el petrismo, que es una izquierda más fuerte, y que ahora con Iván Cepeda, pues es ya el comunismo marxista, que es lo más extremo de la izquierda, ¿no? Em, entonces, y en el caso, pues de la derecha también puede tenerse candidatos que van en contra también de los principios bíblicos, ¿bien? Como por ejemplo, un ejemplo allí es como por ejemplo la derecha puede quitar la libertad de culto, ¿cierto? También la izquierda, pero también la derecha para favorecer un tipo de culto. La izquierda para decir que Dios no existe, pero la derecha para favorecer un tipo de culto. Recordemos que debido a eso hicimos una constitución, la constitución de 1886 para quitar todos los tipos de culto y dejar solo la idea católica. Bien, y eso fue Rafael Núñez, ¿sí? El más conservador de los conservadores de la historia de Colombia. ¿Mm? Bien, entonces eso puede ser. Entonces, ninguno de esos dos es el principio, ¿sí? Pero cada uno de ellos toma algunos principios de la verdad, ¿sí? Y los va aplicando, ¿bien? Hay que ver no solo qué toman, sino si lo van a desarrollar lo que toman a la manera correcta, ¿bien? Eso es. Entonces, eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que mirar. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. La ayuda al pobre es un principio bíblico, ¿cierto? Entonces la izquierda dice, vamos a ayudar al pobre, entonces el Estado le va a dar. Pues sí va a ayudar al pobre, pero no con la metodología correcta. El Estado no tiene que darle al pobre, ¿sí? Es la iglesia, son los creyentes. ¿Y qué dice la derecha? No vamos a ayudar al pobre, yo me voy a volver rico, ¿sí? Bien, eso es la derecha. Ahora, algunos de la derecha dicen, vamos a hacer inversión o vamos a tener libertad económica, pero esos no son principios de la derecha, esos son principios bíblicos que toma cada uno de los dos, ¿sí? Bien, entonces no debemos confundir que los principios de la derecha son correctos. No, si son correctos los principios de la derecha, son bíblicos. Sí, y los principios correctos de la izquierda no son de la izquierda, son bíblicos. ¿Sí? ¿Sí? Porque Dios fue el que puso las leyes antes de que existiese el apartarse de las leyes. Bien, bien, ¿cómo identificar el pensamiento socialista light? Pues básicamente tenemos que definir qué es el socialismo. Bien, entonces voy a definirlo acá porque la gente confunde el socialismo con el comunismo. Bien, y son dos cosas muy diferentes. Bien, entonces mm, voy acá yo lo puedo responder aquí hablando, pero mejor les voy a mostrar una imagen. Bien, bien, el socialismo es un tema de individualidad. Acá lo tenemos. Listo. Entonces voy acá a compartir para responder fácil lo que es el socialismo. Bien, listo. Entonces vamos a mirar qué es el socialismo. Bien, entonces vamos a ver el centro de verdad del individuo. Bien, recordemos que nosotros debemos estar en el centro de verdad, o sea, en los principios bíblicos, y yo me puedo apartar, ¿sí? Desobedeciendo la verdad. Y si desobedezco, peco, entonces me voy ya sea a izquierda o a derecha, ¿sí? Y vamos a encontrar en esos extremos, pues la falsificación de la verdad y la perversión de la verdad. Bien, entonces vamos a mirar primero qué es el centro de verdad. Entonces acá tenemos el centro de verdad del individuo, que es la individualidad. Estamos hablando de las personas.
Entonces el individuo fue creado igual, varón y hembra, con igual dignidad ante Dios, porque cada ser humano tiene imagen y semejanza, ninguno es superior a otro, cada uno es individuo es diferente y único, hecho, ¿sí? Por Dios con una individualidad. Fue diseñado para autogobernarse y tiene la libertad para decidir conociendo la verdad. Puede conocer la verdad porque razona. Bien, obedece a Dios y es libre. Si obedece a Dios, es libre y asume las consecuencias de sus decisiones. Si obedece, pues va a tener buenas consecuencias. Si desobedece a Dios, pues malas. Bien, bien, porque tiene libre voluntad. Esa es la individualidad. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar, ¿sí? Un extremo, ¿sí? Y acá está el individualismo. ¿Mm? ¿Qué es la falsificación de la verdad? Aquí entonces es yo soy más digno que tú porque usted no sabe quién soy yo, no es que yo soy rico y usted es pobre, yo soy político y usted no, yo tengo poder y usted no, yo soy de tal apellido y usted no, ¿sí? Usted no sabe quién soy yo. Bien, entonces yo te controlo porque yo soy superior a ti, yo te gobierno, tú me obedeces, ¿sí? Y a la larga eso es todo egoísmo, todo para mí y eso es el individualismo. Entonces, todo lo que termina en ismo es malo, es alguno de los extremos. Entonces, el individualismo es que yo te voy a controlar a ti, pero alguien dice, oiga, pero usted con qué derecho me va a controlar a mí, si yo también soy libre. Ah, entonces, sí, ¿cómo nos vamos a controlar? Que la sociedad nos controle, ¿sí? Entonces, el control al individuo por parte de el plural, el colectivo, y en el caso de que sea la sociedad, es lo que se llama socialismo. Bien. Entonces, la sociedad te controla, ¿sí? Y esa es la perversión de la verdad. La sociedad te controla a través del Estado. ¿Mm? ¿Y cómo te controla cuando el gobierno civil hace lo que debes tú hacer? Entonces, usted tiene que dar de comer al hambriento. No, no, ¿sabe qué? Nosotros vamos a dar los mercados. ¿Sí? Eso es socialismo. ¿Sí? Usted tiene que cuidar al huérfano. No, no, vamos a hacer el ICBF. Eso es socialismo. Bien. Entonces, es no entender cuál es la ley para el individuo. Bien. El individuo obedece a la sociedad y entonces hace crecer el estatismo, hace crecer el aparato del Estado, por lo tanto hay más corrupción cada vez más y el individuo empieza a depender de la asistencia del Estado, una dependencia y un conformismo. Bien, eso es el socialismo. Bien, ahora, para diferenciarlo con el comunismo, vamos a mirar. Entonces, acá lo tenemos con el comunismo. El principio de Dios en la economía es la libertad económica con acceso al individuo. Es decir, la libre economía, ¿sí? El libre mercado, esos no son principios de la derecha, son principios bíblicos, ¿sí? Nadie controla la economía, pero por la derecha, por ejemplo, sí controla la economía, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dinero, voy a poner un banco en Colombia, no puedo. Ya. O pongamos un canal de televisión, no puedo. ¿Mm? Entonces, eso es la derecha controlando para sí mismo. Bien, bien. Entonces, libre economía, nadie controla la economía, libre acceso, cualquier persona tiene acceso a lo legal de la economía. Hay productividad, hay oferta y demanda, la propiedad es privada, la propiedad es de Dios y nosotros la administramos privadamente. Emprendimiento y apalancamiento, ayudamos a los otros a que también tengan economía. Bien, listo. La falsificación es el capitalismo. ¿Mm? Entonces, capitalismo es el control de la economía sin que nadie se dé cuenta. ¿Sí? Entonces crea avaricia, monopolios, la propiedad es mía, explotación y pobreza. Bien. Y la perversión es el socialismo para comunismo. ¿Sí? Porque realmente el comunismo nunca se da, es una utopía. ¿Sí? Pero es controlar a la economía usando al Estado. Pero para poder controlar a la economía usando el Estado, primero tengo que controlar a los individuos. Entonces tengo que hacer socialismo. Y luego de ahí ir al comunismo. Pero nunca voy a llegar. ¿Por qué? Porque yo controlo la propiedad de la gente. ¿Sí? Entonces la propiedad ya no es privada, sino del Estado. Y luego la utopía es, y entonces el Estado va a tener todo el dinero y lo va a repartir igual a la gente. ¿Sí? ¿Pasa eso? No, los gobernantes se roban el dinero de la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para tener propiedad privada. Entonces, el control de la economía por parte del Estado, socialismo para comunismo, no tengo nada, la propiedad es de los gobernantes y del Estado, pobreza, abandono y conformismo. Bien. Muy bien, entonces ahí yo creo que podemos identificar un poquito lo que es socialismo y comunismo, pero ¿cómo identificamos el socialismo light? Cuando en el discurso se favorecen ideas socialistas de manera tangencial.
¿sí? Es decir, bueno, vamos nosotros, por ejemplo, Paloma. Paloma diciendo, voy a hacer que el Instituto de Bienestar Familiar sea mejor. No, falso. Ahí estamos mal, ¿sí? Ahí prefiero a Peñalosa, diciendo, vamos a lograr hacer que los entes privados, sociales, puedan tener una reglamentación de más acceso al trabajo con las familias y con huérfanos, obviamente vigilados por el gobierno, ¿sí? Eso, ¿sí? Eso es mejor, está más cerca al principio, ¿bien? Entonces, esa es la idea del socialismo laico. Bien, bien. Ahora sí, Caro, sigue, Caro. Y luego voy con Elías, que hay otra. Ya, gracias, hermanito. Pues ahorita que lo estaba escuchando a usted y también escuché lo que decía Sara y los candidatos que yo puse que no tenía ni idea que era esa cantidad. Yo apenas vi ese listado, yo dije, uff, sí, hay demasiados candidatos y todos los partidos siendo de la misma línea están divididos. ¿Sí? Sí, hay muchos, hay muchísimas divisiones. Y por eso, pues, quiero pedir su opinión. Yo soy de las que, por ejemplo, pienso, bueno, desde esa consulta popular van a salir candidatos para hacer alianza con los que se vayan a vuelta a consulta directa, Sí, porque pues para eso es que van a hacer esta dichosa consulta popular. sí. Sin embargo, ahorita que su merced dice, bueno, nosotros como cristianos no nos vamos ni a derecha ni a izquierda, sino al centro. Pero yo me pongo a pensar y yo digo, pero viendo el tema de las estadísticas, viendo el tema de las entrevistas, viendo el tema de las encuestas, perdón, no es, sí, también, Mm, siempre favorecen unos más que otros. Y muchas veces las encuestas terminan, digamos que dando unos nombres reales, que es lo que siempre vemos al final. Sí, digamos, no van a ser 100% reales, pero sí dan por lo menos los candidatos que entre comillas podrían ser los que estén punteando. ujú. Eh, un pensamiento, o sea, digamos, podría ser, bueno, ahí sería sacar en la elección popular un candidato, digamos, que sea fuerte para que se alíe más adelante con ese dichoso personaje que va a ser de la consulta de la vuelta directa para que ahí, digamos que la derecha, porque yo sé que el hermanito dice que no, ni derecha ni izquierda, pero realmente eso es lo que gobierna aquí a Colombia, hermano. O sea, es izquierda y derecha. O sea, desde que yo tengo uso de razón, ¿sí? Entonces, uno quisiera, ay, no, sí, encontrar ese candidato cristiano y eso, pero que podamos votar por eso, pero igual soy de las que pienso, bueno, podríamos hacerlo, pero no digo que sea voto perdido, pero sí que muy probablemente los que de pronto ni siquiera queremos que quedan vayan cogiendo ventaja Sí, y que queden como nos pasó en las elecciones pasadas que quedó el doctorcísimo Petro. Ahora, algo que sí por lo menos yo tengo en claro, yo digo, no, pues izquierda no, o sea, porque este año nos gobernó Petro con todo lo que decían de él, Verónica Alcocer con el testimonio que dio como siendo primera dama, luego el ministro de Educación, que yo vi cómo él decía, o sea, él decía, a mí por mí no hay ningún problema, aquí hay niños, bueno, dígame en MK, completo, a mí no me importa, llámeme así porque es que eso es lo que yo soy. mm, La no sé qué de la igualdad, una travesti. O sea, nos gobernaron cosas que uno dice, Dios mío, un niño no puede estar viendo estas cosas. ujú. Sí, porque nos gobernó prácticamente para mí un circo, porque eso, no, y Petro ponga este, quite ese, no sé qué, pero todo eso con el tema de la inclusión, realmente no, o sea, para mí fue, yo decía, no, yo no puedo creer esto, cada vez que yo veía noticias me dolía la cabeza y yo decía, yo no puedo creer que esta clase de personas estén en el gobierno Mm, de educación, yo no sé qué es el gobierno, el de la igualdad, el de no sé qué de la mujer, feministas, travestis, o sea, yo decía que nos está gobernando. Y yo soy La de las que digo, corrección que decía. sí, no, y yo digo, Ujú. no, siendo así las cosas, yo por lo menos sí tengo en claro que para mí, o sea, y es que yo ya tengo los, si usted me pregunta, yo tengo candidato de Cámara, Senado y Bien, la de eso está la, bien, eso está bien. yo ya lo tengo, Bien. porque yo digo, yo no, o sea, darle más ventaja a la izquierda para que siga este Iván Cepeda, que yo no pensaba, pero que sí he mirado ahorita últimamente como entrevistas y eso tiene.
yo no puedo creerlo, pero tiene sus buenos seguidores, es hacer que él muy probablemente siga cogiendo ventaja y si sigue habiendo división entre, digamos, los que la derecha, bueno, no tendrá todos sus principios bíblicos, pero por lo menos no atenta tanto a los valores familiares por los cuales nosotros estamos luchando, hermano. Menos mal. Entonces yo decía, tenemos que por lo menos alguien que le dé la talla a este hombre porque eso veo cómo hablan y Cepeda y no sé qué, ahorita con este problema del salario mínimo, por eso tiene que ser Cepeda presidente, o sea, y están haciendo muchas cosas como para que él quede más en, digamos, en alta estima. Entonces, yo soy de las que opino, y por eso le digo, su merced me corrige, si está mal en mi pensamiento como cristiana. Bien, Es entonces, precisamente esa estrategia para mí es hacerla no, mirar quién es un partido fuerte que le puede dar competencia y que se pueda aliar con el posible candidato que esté punteando y entre ellos hayan alianzas y de ahí sacar, perdóneme la palabra, lo menos peorcito que pueda haber en el gobierno, porque es bien, que no hay más. Y no sé si eso cristianamente hablando sea incorrecto. bien. Entonces, la respuesta es que podría ser incorrecto, pero no lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Podría ser en otro escenario. ¿Cuál es el escenario que tenemos? Que no hay ningún candidato, ¿sí? El cual crea en el Dios de la Biblia. Ninguno, ¿sí? Por lo tanto, no hay ningún candidato que va a poner los principios bíblicos por encima de su pensamiento. No existe. Solo había una candidata, ¿sí? Cristiana, que era María Fernanda Cabal. ¿Mm? Bien, y ya no, y le hicieron trampa en la elección, ¿sí? Y ya, no hay más, ¿sí? Entonces, no hay más, no hay candidatos cristianos. Entonces, como no hay candidatos cristianos, y no solo por el hecho de ser cristianos, como dijo Sara, sí, pero sí el cristiano pues va a poner los principios bíblicos, se supone que va a poner los principios bíblicos por encima de, pues, lo del mundo, ¿no? Bien, entonces como no hay ninguno, entonces podemos tener estrategias políticas. Entonces puedo escoger, bueno, qué es lo de lo que hay. Y pues hay un abanico de personas que están a diferentes lados, ya sea izquierda o derecha, y vemos qué cumple, cuál está más cerca a los principios bíblicos. Bien, ahora, nuestra votación en primera vuelta es lo que pensamos. Y en segunda vuelta, la segunda vuelta no es una votación en sí independiente, sino es los que quedaron de primeros, los dos primeros, vamos a elegir ahora entre ellos dos. Es decir, no puede haber segunda vuelta si no hay primera vuelta. Entonces es una extensión de la primera vuelta. Entonces ahí toca votar por conveniencia. Bien, ahora podemos desde antes tener una estrategia para votar por conveniencia, ¿sí? Bien, ¿y por qué no hemos tenido alguien cristiano, ¿sí? En el nivel nacional que tenga posibilidades como candidato, ¿sí? No hemos tenido ninguno, ¿sí? ¿Por qué? Pues uno que otro cristiano ha sido candidato presidencial con 0.0% de nada, porque pues, pero no se ha hecho el trabajo político. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora como iglesia estamos entendiendo y la situación que vemos del gobierno que tenemos en Colombia es la situación del conocimiento de la iglesia, ¿sí? Respecto al gobierno. Así estamos, ¿sí? Entonces tenemos que seguir enseñando, ¿sí? Entonces por eso aplaudo pues todas estas iniciativas de Sara de poder hacer todo esto para pues cada vez dar a conocer más. Entonces podemos tener una estrategia, ¿sí? Ahora hay que orar. ¿Cuál de todos puede cumplir más, puede cumplir menos? Ahora, no hay ninguno que crea en el Dios en la Biblia, o sea, como la Biblia, como los principios de Dios. Segundo, hay algunos que creen en el mismo Dios, pero no con la Biblia, ¿sí? Que son católicos, que básicamente hay dos, ¿sí? Que es Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila, ¿sí? Los dos. Una es de allá del señor de Buga, ¿sí? Y el otro es un católico nuevo, ¿sí? Bien, eso es, ¿sí? Y de ahí para allá, ¿sí? Pues gente que no tiene un compromiso religioso. Bien, entonces, pues eso es lo que hay que mirar. Bien, pero el creer en Dios, ¿sí? Es algo importante, ¿sí? Pero, ¿sí? Hay más requisitos además de creer en Dios, ¿no? Entonces tenemos que mirar ello. Entonces, pues sí podemos tener alguna idea, alguna estrategia, y esa estrategia, por eso les digo que las consultas nos pueden servir para votar, o no, sí o no, o una estrategia, hay que mirar, ¿bien? Hay que orar y ver por ello, ¿no? Bien, ahora, candidatos ya a la Senado y Cámara, sí hay candidatos cristianos, ¿sí? En Partido Cristiano y fuera del Partido Cristiano hay. Entonces, pues ahí sí tenemos más posibilidades, ¿bien?
Al menos, digamos, en Senado hay varios. En Cámara, depende, no en todas las cámaras hay, pero en Cámara por Bogotá hay algunos, en este caso en Bogotá. Bien, aquí entonces tenemos una más. Elías, ¿cómo podemos discernir entre candidatos que muestran o promueven algo? Ejemplo, Abelardo dice que va a hacer unas cosas y no, la respuesta es esta. Mm, Esto. No, eso lo vamos a tratar la siguiente sesión, ¿sí? Y es que nosotros no debemos votar por lo que digan, ¿sí? Porque ellos pueden decir cualquier cosa, ¿sí? Bien, entonces eso es un error, eso lo vamos a ver la próxima. Un error es que creemos en lo que, o sea, creemos que hay que votar por lo que dicen, pero eso no es, ¿sí? Tenemos que ver qué dice Dios, ¿sí? En el requisito. Y esta es la frase, uno puede prometer algo para llegar a la presidencia y después de obtenerla decir que cambió de opinión. Y esta es candidata presidencial ahorita, Clara López, ¿no? Bien, bien. Entonces, es un error decidir nuestro voto por lo que dice, ¿sí? Eso es un error, ¿sí? Porque uno puede decir cualquier cosa, ¿bien? Entonces, no es por lo que dicen, sino por lo que hacen y han hecho, ¿bien? Bien. Entonces, sí, aquí dice Arnea que hay algunos cristianos con CPA, sí, o sea, terrible. Ahora, hay una buena noticia respecto a eso. Hay menos que con Petro. ¿Sí? Entonces eso ya, un 25% de la iglesia estaba con Petro, más o menos por ahí, la mitad de eso, hacia un 12, un 10% aún continúa con el socialismo. Bien, pero hay menos, y eso es bueno. ¿Mm? Bien, muy bien, entonces, perfecto, Ivonne muchas volvió a gracias. levantar la Ah, mano, y vos Oscar. levantó, bueno, dale. Sí, una cortica. Es que digamos que pues no es el tema de ahorita específico, pero en las presidenciales, pues con lo terrible que está pues el país y todo, digamos que uno sabe que existe el voto en blanco, entonces, pero no es una opción, pues porque uno dice, no, como no hay ninguno que aplique, no hay ninguno que se ajuste, entonces pues mejor no, sino que yo diría que en este caso el voto en blanco, pues ¿No? no, o Sí, sea, no, eso no, hace más o sea, daño no, que beneficio, no sé, porque es que si queda Cepeda con otro, ay, como quedó Cepeda y el otro tampoco me gusta, entonces voto en blanco, no, pues toca votar por el que, o el otro no, porque que tenemos que no, votar a que, conciencia, para que lo no que Dios nos gane diga. este Entonces, Cepeda, primero sí. aclarar, las elecciones del 8 de marzo no tienen voto en blanco. ¿Sí? Sí, ¿Sí? no, por eso Son digo las las de mayo, presidenciales. ¿sí? Y tenemos que votar a conciencia, ¿sí? Entonces, si oramos y Dios nos dice voto en blanco, vote, ¿sí? ¿Por qué? Porque si gana el voto en blanco, se repiten las elecciones con otros candidatos de los mismos partidos, ¿bien? Ya ha pasado 3 veces en Colombia, ¿sí? 3 veces en la historia ha pasado que ha ganado el voto en blanco, ¿sí? En Bello, en Timaná, Huila y no me acuerdo. En Cartagena casi gana, perdió por muy poquitos votos para la alcaldía de Cartagena, pero ya ha pasado y se repiten las elecciones. Entonces, pues hay que votar a conciencia, ¿sí? El voto en blanco es como cualquier otro voto, ¿sí? Bien, sí, sí, no, o sea, va en el cociente, ¿sí? Electoral, o sea, va en el conteo electoral, pero no tiene reposición de voto, ¿sí? Porque no tiene partido, ¿bien? Bien, entonces, eso es, pero cuenta en los porcentajes, ¿no? Entonces, pues, es un voto válido para las elecciones de presidente que sí van a tener voto en blanco. Bien, bien, entonces, un saludito. La próxima vamos a ver un poquito cómo es que son las elecciones y cómo nosotros vamos a mirar qué dice Dios de cada cosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Un saludo a todos y ahora más tarde ya les subo la grabación al grupo. Bien. Muchas gracias, Muchas Sara, gracias. por la A ti, invitación. Oscar, Gracias. y gracias Gracias a a Nos todos. vemos. todos. Bye, Gracias, chao, hermano buenas Oscar. noches. Saludos, gracias.